Goya anuncia su viaje a España. Abróchense los cinturones y disfruten del intenso e inigualable sabor del aceite de oliva extra virgen Goya, elaborado en Andalucía, hecho solo con las mejores aceitunas españolas. Aceite de oliva extra virgen Goya. La buena noticia es que no tienes que viajar a España para disfrutarlo. Solo ve a la sección de Goya en tu tienda favorita. Si es Goya, tiene que ser bueno. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola Ana. Hola Carmen. ¿Qué tal? ¿Qué has comido hoy? A ver, estoy pues triste porque estamos grabando Bilocadas y te echo mucho de menos y como bien sabes esta semana no vamos precisamente bien de tiempo. Entonces, no. Entonces he comido pues mal, o sea, he comido a todo correr, he comido medio aguacate, una lata de bonito, un mendruguito de pan de trigo sarraceno que me había sobrado y un plátano y ahí luego... Una cosa que a mi alrededor produce mucho rechazo, pero a mí me gusta mucho, que son como estas cortecitas de naranja confitadas y bañadas en chocolate negro. No, a mí eso tampoco me lo regales. No le gusta a nadie. No. O sea, a nadie que yo eso conozca. No le gusta a nadie. Pues a mí me chiflan y eso he comido. O sea, tú me dirás la tristeza. Es una comida un poco bastante impropia de ti, porque tú sueles, aunque sea frugal y aunque sea rápido, sueles como apañar algo que dices, oye, muy bien pensado, esta vez la verdad no, pero es verdad que esta semana vamos... Es que hemos acabado este guión maravilloso, no sé, pues como a la hace hora y media, con el tiempo justo de comer así. Y ducharse. ¿Y tú qué has desayunado? Pues yo he desayunado... no iba a desayunar, pero he dicho, no puedo volver a decir que no me ha dado tiempo a desayunar, o sea, voy a hacer el esfuerzo de desayunar y en realidad nada innovador. He recurrido a mi avena de siempre, con un poquito de cacao, con plátano, con nueces y con... ¿cómo se llaman? Estos frutos secos que a mí me vuelven loca, los que más me gustan del mundo, los anacardos. O sea, estoy obsesionada con los anacardos y ya está. Y ha sido un poco triste, ha sido un poco rápido. Es que estamos tristes, entre otras cosas, porque no solo estamos a distancia, es la primera vez que grabamos sin vernos las caritas, porque ya entre pantallas, guión, micrófonos, cosas técnicas, la cosa vídeo se complicaba, entonces te escucho, pero no te veo. Es muy envolvente la experiencia, debo decir. Agudizas cierta parte del sensorio. En fin, más allá de todas estas penurias, de estas tristezas de no estar juntas, si te soy sincera, en lo que estoy pensando, además de en las penas, es en qué voy a comer. Acabo de desayunar, pero ha sido así rápido, un poco original, y estoy pensando en qué quiero comer. ¿Y sabes qué me apetecería muchísimo, Ana? Cuéntame. Tus tacos de atún. Uy, qué ricos. Hace muchísimo. Puntualizo que son tostadas de atún, una cosa riquísima que hace mucho que no hago. Debo decir pero una que... cosa... hacías tostadas de atún en Taco Tuesdays, ¿por qué los llamábamos Taco Tuesdays entonces? Y no tostada Tuesdays, no lo sé, claro. Pero bueno, pues como una licencia léxica que nos permitimos. Debo decir que cuando empezamos a grabar el podcast hablaba tanto de ellas y las comía tanto que cuando fui a México hace un par de veranos, una amiga, Andrea Pérez, me mandó corriendo recomendaciones de restaurantes para poder comerlas in situ. Son la verdad, son un manjar. Aunque... yo creo, o sea, son riquísimas tus tostadas de atún, no les quito yo mérito, pero lo que creo que me pasa es que tengo antojo de comida, como de comida mexicana en general. O sea, me apetece birria, me apetecen chilaquiles, quiero mole oaxaqueño, todo el abanico gastronómico mexicano quiero. Yo creo, Carmen, que lo que te pasa en realidad es que estás somatizando carencias con ansiedades palatinas, porque a mí también me pasa. Claro, no es casualidad que tengas antojo de comida mexicana porque tenemos que confesar que últimamente estamos, que no vivimos, con un silencio que nos tiene, pues francamente, melancólicas. Ya sabéis que esta temporada estamos llevando nuestro barroco anacrónico y conventual por todas partes. El 11 de enero estaremos en París, en el Petit Palais. El 15 de febrero estaremos en Valladolid, en el Museo Nacional de Escultura. El 27 de febrero en la Oficina de Cultura de la Embajada de España en Berlín. Y en algún momento, entre el 12 y el 19 de abril, que ya especificaremos más, estaremos también, amigas, y esto nos hace una ilusión que nos matamos, estaremos en Lima.
Bueno, o sea, ¿quién nos verá por allí? Ceviche para arriba, convento para abajo, Virgen Cuzqueña para arriba, causa limeña para abajo. O sea, ¿quién nos verá, Carmen? ¿Quién nos verá? Todas estas fechas las vamos ubicando junto con toda la información sobre cómo conseguir entradas o cómo apuntarse a las actividades que son gratis en nuestro Linktree, que está situado en la biografía de Instagram. Es una cosa lo del Linktree, ¿eh? Creo que tenemos el Linktree más básico y peor diseñado de todo el panorama del podcast, pero bueno, lo intentamos. Atentas todas porque a estas fechas pronto añadiremos una cosa, es posible, de una fecha más de Kings Barrocos, o sea, con el mismo guión, los mismos visuales espectaculares que hicimos en el Pavón de Madrid, pero bueno, pronto lo anunciaremos. Pero... Y con esto volvemos a ese estrepitoso silencio del que hablábamos, el silencio que tan melancólicas nos tiene. ¿Sabéis qué punto del mapamundi no vais a encontrar en ese listado de fechas del Linktree? Pues un punto que nos escuece, es que nos escuece tanto como las 5 llagas de Cristo. Ese punto, amigas, es México. Queremos que nos invitéis a México. La tierra de Sor Juana Inés de la Cruz, del barroco novohispano, de María Poblete y su prestidigitadora multiplicación de los panecillos de Santa Teresa, de la agustina Recoleta María de San José y su grandísima repugnancia. La tierra de la florecilla tardía, pero carmelita al fin y al cabo, Juana Esperanza de San Alberto. O sea, ¿por qué no nos invitáis? ¿Por qué? Todo este episodio, desde ya lo confesamos, está diseñado como ejercicio de persuasión para que quien tenga que mover hilos, que no sé quién es, por Dios que los mueva. A ver, nos escribís, sabemos que nos queréis, que no es un capricho, nos han llegado informaciones de primerísima mano de que tenemos un nutrido rebañito humilde del barroco en la tierra que acogió el primer convento carmelita en América. Nuestra querida María Lempica, a la que le debemos, entre muchas otras cosas, esos diseños tan preciosos por los que todas os desvivís. María es la artífice de que pidáis, además, merchandising a gritos que prometemos que en 2025 también llegará, pues María se ha mudado recientemente a vivir a Ciudad de México y hace poco amanecimos con este audio glorioso en el chat que compartimos con ella que se llama Cositas Barrocas. Chicas, tengo una invitada especial a este chat que me he cruzado esta noche. Hola, soy una lesbianita mexicana. Soy una lesbianita mexicana y soy su fan. Aquí tienen un fandom. Tenemos un grupo de chat que se llama ¿Qué hace esta lesbiana en este convento? Y solo hablamos de ustedes. Es que qué fuerte es esto. Hay que traerlas a México. Yo les ayudo en lo que necesiten. Se pueden quedar en mi casa. Yo me voy con mi novia. O sea... Perfecto. Mirad, niñas, nada, que os mandamos un beso enorme. Bueno, es que alguien que se presenta diciendo soy una lesbianita mexicana y soy su fan, solo puede convertirse en oyente summa cum laude, ya está, automáticamente. Yo estoy convencida de que ella y todo el escuadrón angelical de ese chat del que habla están siendo unas intercesoras estupendas y que entre todas, pues quizá pronto consigamos que se obre el milagro mexicano. El primer paso es este episodio, que tiene un propósito nada chiquitito, la verdad, nada humilde. Nos proponemos resarcir un grandísimo atropello que la Inquisición española cometió contra México. A ver, nos faltarían vidas para redimir atropellos inquisitoriales, la verdad, pero desde nuestra humildad de gusanillas barrocas, pues vamos a intentar hacerle justicia por lo menos a uno. En realidad, siendo honestas, a quien se trata de resarcir aquí es a una mujer que vivió en Puebla de Los Ángeles en el siglo XVII. Acabo de caer en lo bonito que es el nombre Puebla de Los Ángeles. O sea, no me había nunca parado a analizarlo. A ver, si en este momento, que probablemente haya pasado, todas habéis asentido pensando, seguro que es una carmelita del convento de Puebla fundado en 1604, aquel que acogió a la primera comunidad de carmelitas descalzas en América, el que fue hogar de nuestra queridísima Juana de la Esperanza de San Alberto, pues no, lo creáis o no, no fue una de esas carmelitas. No vamos a hablar de ninguna de esas carmelitas que se turnaban, como recordaréis, un pedacito del tamaño de una uña de la mano de la carne de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, aunque a punto estuvo de entrar con ellas al convento, no como monja, eso sí, porque las leyes en principio impedían que una mujer racializada y sin antepasados españoles profesara. Y es que la mujer de la que vamos a hablar hoy no era blanca, nació en la India en 1606 y por peripecias del destino o la providencia pues fue dando tumbos hasta acabar en Puebla de Los Ángeles, donde por su procedencia y sus rasgos se la incluía en un batiburrillo de categoría racial que llamaban China.
A ver, no soporto ya la intriga, Carmen, y eso que yo sí sé de quién vamos a hablar hoy. Nos hacemos sufrir más. Hoy vamos a hablar, queridísimas amigas, de alguien con aún más fervor jesuita que nosotras, de alguien que se resistió a los arrumacos con los hombres con más empeño que una lesbiana estrella dorada. Una mujer que viajó, padeció, soportó y luego tocó con las yemas de los dedos el tic azul de la santidad. Vamos a hablar, amigas, de la inconmensurable Catarina de San Juan. Qué nervios, Carmen, por favor. Es que si no habéis aplaudido todavía en vuestras casas con verdadero regocijo es porque no sabéis la cajita de tesorillos que os tenemos preparada en esta próxima hora. Poneos comodísimas, sacad vuestro cuadernito de monjas, porque aunque Catarina no lo fue, se merece que le dediquéis por lo menos, 20 páginas de vuestro cuaderno. Acompañadnos, amigas, en este biopic mexicano cuajado de secuestros, milagros, baby Jesus acosadores, bilocaciones bélicas y, sobre todo, un aparatoso entramado jesuita inquisitorial bajo el que intentaremos llegar a la auténtica voz de la muy manoseada y después olvidada Catarina de San Juan. Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Catarina, vísteme. Ana. Carmen. Si yo te recito, cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. A mis amigos, que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. ¿Sabrías acaso decir de qué demonios te estoy hablando? A ver, por supuesto que no. O sea, un poema conceptista no parece, pero no sé de qué me estás hablando. Ya lo suponía, porque claro, no es un poema conceptista, tampoco es un soneto del siglo XVII, sino que es, al parecer, la letra de una canción de 2022 del puertorriqueño Pedro Capó. Todos los días aprendemos cosas, no solo del barroco. Pues Bienvenido, Pedro Capó. Ojalá nos escuche. Bienvenido, Pedro Capó. Parece un poco, si lo buscas, parece en realidad una lesbiana butch, un poco. Uf, en fin, toda esta canción es la formulación de un deseo, ¿no? Es una petición que Pedro quisiera ver realizada a su muerte, una fiesta en la que sus amigos lo celebren en vez de llorarlo. Pero, amigas, no os quedéis nunca en las wishlists testamentarias, o sea, nunca, porque como toda santa del siglo XVII sabía, si quieres que algo se cumpla llegada tu muerte, no te limites a desearlo, profetízalo. Profetiza hasta la fecha exacta en la que vas a morirte. Lo primero, ¿quién quiere decir manifesting pudiendo decir profetizar? Empecemos. Exacto. Absolutamente nadie. Santa Teresa. Primera mención. Que la verdad ya no hacía más, o sea, ya no podía parar de hackear el algoritmo de la Contrarreforma. Pues Santa Teresa, y esto creo que después de no sé cuántos episodios llevamos, 60 y pico, Santa Teresa llevaba consigo, atención, una cifra de su muerte que podéis ir todas en masa a visitar al Museo del Carmelo en Medina del Campo, porque allí la tienen expuesta de su puño y letra. Era un pequeño papelito doblado, replegado, donde Santa Teresa había escrito atención. A 17 días de noviembre, octava de San Martín, año de 1569, vi para lo que yo sé haber pasado 12 años. Para 33, que es lo que vivió el Señor, faltan 21. Es en Toledo, en el monasterio del glorioso San José del Carmen, yo por ti y tú por mí, vida 33, 12 por mí y no por mi voluntad se han vivido. ¿Cómo te quedas? Pues mira, yo por ti y tú por mí, para sorpresa de absolutamente nadie, la inspiración de la canción de Ozuna y Rosalía está en la cifra de la muerte de Santa Teresa. Para sorpresa de nadie. A ver, yo no sé sumar, así que esto se me hace un jeroglífico súper obtuso, pero al parecer es una profecía muy precisa de su muerte. Si haces todos esos cálculos correctamente, te sale el 4 de octubre de 1582. Si tenéis curiosidad, hay un artículo de Fray Jacobo Yadarola del Teresianum de Roma que te lo explica todo y que he conocido, pues como casi todo lo que sé Santa Teresa, gracias al blog de la Carmelita María José Pérez. Es muy recomendable el blog de María José, la verdad. Esta cifra es una de las cosas más fuertes de Santa Teresa, yo creo, que tuviera esto, pero Catarina
No llegaba a ese punto, pero a su manera tampoco iba a ser menos, porque en enero de 1678 le dice a su confesor que le quedan exactamente, pero exactamente 10 años de vida. Y así fue. Catarina de San Juan murió en Puebla de los Ángeles con 83 años, la víspera de Reyes de 1688. O sea, muchísima puntería Catarina y mucho más arriesgada de Santa Teresa, que fue, como siempre, un poco sibilina y lo maquilló todo detrás de sumas, restas y multiplicaciones impenetrables. O sea, eso no lo perdamos de vista. La verdad es que mucha puntería. Y no solo para acertar esto. O sea, no se contentó Catarina con atinar en la bonoloto de la muerte, porque también profetizó que su sepulcro había de estar en el Colegio del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús, al lado derecho del altar mayor, detrás del de las reliquias, donde está fundada la noble congregación de la ciudad de Puebla de los Ángeles. O sea, y más específico aún, porque ella lo tenía muy claro. Dijo, hay allí un aposentillo de bóveda que desde que se fabricó la iglesia se está sin adorno, sin suelo y sin luz, y que es un hoyo lleno de polvo donde se enterraban los niños inocentes. Pues Catarina le dice a su confesor, yo estoy viendo en ese lóbrego aposentillo mi sepulcro. Y me dicen no sé quiénes, porque esto, por supuesto, esto se lo dicen, que es el lugar de mi entierro. Y claro, pues de tanto insistió que fue el lugar de su entierro. La verdad que la certitud de Catalina ante los vaivenes del futuro ya la querría yo para mí, la verdad. O sea, es algo que me admira de Catarina. Me despista lo de los niños inocentes, pero hemos elegido dejarlo pasar. Sí. Hemos elegido saltarnos eso. A base de profecías, pues Catarina se fue montando un funeral más que memorable. Cada profecía sobre su muerte era una especie como de lista de deseos para su confesor. Decía, por ejemplo, se me representó un hoyo en forma de sepulcro, todo el cubierto y adornado de rosas y otras flores. Yo no entendí lo que significaba este objeto, pero advertí que la tierra venía como andando, con especial reconocimiento hacia el dicho sepulcro. Claro, a ver, Catarina hace como que no entiende, si es que solo soy una chica, pues típico de las mujeres del siglo XVII que vivían con fama de santidad, porque eso lo hacían todas, pero efectivamente Catarina estaba profetizando con una vanidad más que justificada, que su sepulcro se iba a convertir en un jardín florido, lleno de coronas y visitado por mareas de gentes. Y claro, pues en eso Catarina también acertó. Acertó. Yo me imagino a Catarina como esa señora capaz de volver de la muerte, como una presencia fantasmagórica solo para asistir a su propio velatorio y comprobar que sus amigas del pádel le han dejado una corona de flores con el mensaje tus amigas del pádel no te olvidan, o que la cuñada de la prima de la madre de su marido, que no sabe ni su nombre, pues no ha faltado a la misa. Si lo hubiera hecho, si ese día de 1688 Catarina se hubiera presentado allí, habría podido ver lo que sucedía y no habría respirado más que satisfecha, porque la escena revolucionó Puebla como pocas cosas lo habían hecho antes, porque atentas a la crónica de aquel día. Aún no había bien amanecido cuando se halló derramada y esparcida la noticia de la muerte de nuestra Catarina. Y a la fama de su santidad concurrió un innumerable gentío, no solo popular, sino de las personas de mayor lustre y autoridad en aquella nobilísima república. Todos ansiosos de ver el cuerpo difunto y conseguir, por los merecimientos de su preciosa alma, remedio para sus necesidades corporales y espirituales. Debió la sierva de Dios en aquella imperial ciudad de Puebla de los Ángeles la asistencia de todos los superiores que la gobernaban, porque allí se veían como revueltos los capitulares del venerable cabildo eclesiástico que la ilustra, del secular que la ennoblece, de los ciudadanos que la componen, de los nobles y caballeros que la engrandecen, de los vecinos que la habitan y de los religiosos de todas órdenes que, como si fuera hija de cada una de las religiones, fueron a visitar el cuerpo difunto con más que paternales afectos y maternales cariños. Se procuró atajar la desordenada frecuencia de tanto concurso, cerrando y atrancando las puertas de la casa donde vivía, pero el tumultuoso, aunque devoto gentío, quebrantó los cerrojos y desquició las puertas. Entraban y salían con tal frecuencia que desde las 5 de la mañana del día de su muerte hasta el día siguiente de los Santos Reyes en la tarde, que se hizo el entierro, se vio la casa donde estaba su cuerpo como una iglesia en Jueves Santo, donde entra y sale el concurso de toda una ciudad. A ver, yo a la gente de Puebla del siglo XVII me la imagino siempre sumida en muchísimo estrés por ir de un funeral a otro, esperando que les tocara realmente la monja que luego se convertiría en santa para poder contarlo, porque aquello era un no parar, o sea, no te podías perder ninguno. Estaréis, amigas, diciendo, y con razón, que semejante despedida no podía dedicársela a la ciudad de Puebla de los Ángeles, sino a alguien destinada a ser una gran santa local.
tan celebrado y tan memorable como lo era y lo sería para siempre, pues por ejemplo, Santa Rosa de Lima, la terciaria dominica, primera santa latinoamericana, canonizada, como todas sabéis, por Clemente X en 1671. Pero no. Por mucho que los ciudadanos y las ciudadanas de Puebla lo desearan y por mucho que los jesuitas lo intentaron y lo intentaron mucho, Catarina de San Juan no recibió nunca el tic azul de la canonización. Más bien, de hecho, una lástima, más bien, de hecho, todo lo contrario. En 1691, fechas, la Inquisición de Nueva España hizo público un edicto que prohibía los retratos de Catarina. O sea, esto me da mucha pena, o sea, como pasar del todo a la nada en un suspirito. El edicto especificaba que cualquier imagen en la que Catarina apareciera sola o junto al obispo Juan de Palafox y Mendoza debía limitarse a uso privado y tampoco quería la Inquisición que hubiera ni velitas a su alrededor ni nada. Entonces estaba la Inquisición siguiendo a rajatabla los mandatos del Papa Urbano VIII, y de todo esto hablamos muchísimo en el episodio Fieramente Humanos que grabamos hace yo creo que ya más de un año en el Thyssen de Málaga. Entonces se prohíben los retratos de Catarina, no se pueden adornar con velas y 5 años después, en 1696, los aguafiestas de la Inquisición mandaron cerrar el oratorio dedicado a Catarina. Una pena todo esto. ¿Qué atajo de injusticias? Mira, el primer paso para resarcir a Catarina va a ser, por supuesto, compartir en el post de Instagram de este episodio el retrato de Catarina, que es digno de ver. Por supuesto. Pero, en fin, la Inquisición quiere controlar como sea ese desmadre devocional que se escapaba de los límites impuestos por el Papa Urbano VIII, que desde el año 1631 prohibía dar culto de santidad a las personas no canonizadas. Pero dile tú a Puebla de Los Ángeles que su Catarina no era merecedora de su culto de santidad. Díselo, por ejemplo, al jesuita Antonio Plancarte, que escribió para el túmulo de Catarina. Bueno, se le fue bastante la cabeza aquí a Antonio Plancarte porque también me metió como unas imágenes muy rimbombantes. Bueno, el túmulo de Catarina era un circo, la verdad, acabó siendo un circo. Pero, entre otras cosas, él escribió para el túmulo unos versos en los que hay casi tanto deseo de competir con otras ciudades que tienen ya su propia santa como de exaltar a la propia Catarina. ¿Te puedo leer los versos del túmulo? Por supuesto, estoy deseando. ¿Quién, decid, es esta rosa? Esta rosa no es peruana. Aquí, amigas, hay shade a Santa Rosa de Lima. Ni es Viterbo flor temprana, que es enflorecer morosa. Esto es shade, no lo sabía, pero al parecer es shade a Santa Rosa de Viterbo. No es la Sena, aunque olorosa. Aquí, a Catalina de Siena. No es flor esta alejandrina. Pues ya sabéis, a Catalina de Alejandría. No es rosa jercuntina, quien muerte refloreció. Decid, o lo diré yo, esta rosa es de la China. Espectaculares, o sea, la cantidad de shade que pueden arrojar los jesuitas en un puñadito de versos nunca defraudan. A ver, Catarina no había nacido en China, como os decíamos antes, sino en la India. Y al nacer, pues obviamente no se llamaba Catarina, sino Mirra. Sus biógrafos cuentan que era hija de unos príncipes o emperadores, porque claro, pues no te van a decir que venía de unos pobres campesinos. Mirra nace entonces pues muy lejos del cobijo católico, es un corderillo extraviado, como dirán sus biógrafos, pero los mismos biógrafos cuentan que ya incluso antes de nacer la Virgen se le aparece a su madre para anunciarle su nacimiento y su infancia en la India está sembradita de milagros. Un día, por ejemplo, o sea, uno de muchos, se despistan y se cae al río, pero días después la encuentran sana y salva. Otro día, un familiar intenta abusar de ella y Mirra Catarina huye y la encuentran jugando apacible y risueña entre unas víboras tamaño Anaconda XL. Puedes elegir creer o puedes no, pero pues se olía ya cierto aroma de santidad. Se olía la verdad. Y como a toda posible santa, nos cuentan los biógrafos, pues Dios tiene que ponerla a prueba, todo el rato someterla a pruebas continuas. Por eso, cuando no tenía todavía más que 9 o 10 años, pues unos piratas portugueses la secuestran. La secuestran. En todo secuestro llega el momento de tomar decisiones y a ellos ese momento se les atraganta. Como no lograban ponerse de acuerdo sobre quién de ellos iba a quedarse a Mirra Catarina, uno propone sencillamente matarla. Dice, la matamos y zanjamos la disputilla. Vaya por Dios. Ya está. En la biografía de Catarina, escrita por el jesuita Alonso Ramos, de la que luego hablaremos más, él cuenta que entonces sucedió uno de los muchísimos milagros que vertebran la vida de Catarina, porque aunque el pirata le arroja una lanza,
cuenta, no sucedió lo que pretendía el inadvertido y cruel pirata, porque huyendo el cuerpo, la niña, o declinando el impulso de la lanza, la superior mano le atravesó solo un muslo y la sangre que salió de la herida bastó para que lastimados y compasivos cesasen en la cólera y la pendencia y que dejando todos las armas acudiesen a curarla. Y así fuese lanzo de unión y concordia su inocente sangre vertida. La prosa de Ramos, como veis, no escatima ni un poquito en hondura épica. Y de esto vamos a hablar mucho. Nada. O sea, lo de Ramos es delirante. Después de este secuestro llegan a Kochi, en la India, y la niña llama la atención porque es un bellezón muy despampanante. Y empieza a rumorearse que es la mirra extraviada. Entonces, un nativo de Mogul que vive allí pide que se la den para que él la custodie hasta que la niña tenga edad para poder casarse con él. Alerta rojísima. La dama que la cuidaba se muere de celos viendo el cortejo que el señor ofrece a la niña, así que la maltrata y hasta decide matarla. Ramos, va a haber mucho audiolibro de Ramos porque merece muchísimo la pena. ¿No te parece increíble la facilidad con que en la biografía de Ramos la gente decide sencillamente matarla? Dice, pues habrá que matarla. Sí, lo peor es que eso puede que sea lo único de la biografía de Ramos que me creo. Fíjate lo que te digo. Es verdad. Él te lo cuenta así, dice: determinó esta celosa desahogar su ira con la belleza que juzgaba causa u ocasión de su desprecio. Maltratábala con palabras y con obras, pretendiendo muchas veces consumirla, desgreñándola repelones, arrastrábala de sus cabellos, azotábala, aporreábala y afeaba sus mejillas con la sangre que derramaba por las heridas. Procuraba que el hambre marchitase el color y gracia de su rostro. Creció este aborrecimiento envidioso, tan hasta lo sumo que no satisfaciéndose bastantemente su ira, ni templándose su rabia con la sangre de una inocente cordera, trató de quitarle muchas veces la vida. Parecióle, o sea, atención a esto, parecióle que matándola sin sangre y a escondidas quedaría su maldad oculta, y así se resolvió a otro hecho más alevoso, que fue arrojarla al mar con el peso de una piedra para que se atribuyese a contingente desgracia lo que era estudiada malicia de su rabia. Ay, me da mucha lástima. Pero bueno, no os preocupéis porque Mirra Catarina siempre sobrevive. Aquí también consigue sobrevivir. Ella saca la cabeza del agua como buenamente puede, pide auxilio, es rescatada, pero la pobre pues se queda afeada y consumida del disgusto y del maltrato, y el señor de Mogul pues ya no quiere casarse con ella y se casa con la dama asesina y se muda con ella de vuelta a Mogul. Los hombres. De lo que Ramos considera afeada, luego hablaremos también porque esto es bastante fuerte. Pero bueno, os juramos que estaríamos aquí esta mañana si os contásemos la de veces que Catarina escapa milagrosamente a la muerte, porque su vida es, francamente, una precuela barroca de Destino Final. Todo el rato le está a punto de morir. Allí mismo en Kochi, en India, unos jesuitas la instruyen en doctrina cristiana. También le pasan cosas, según Ramos, pues buenísimas. Y la bautizan como Catarina de San Juan. Me encanta que aclares según Ramos. La bautizan, esto te va a gustar porque la bautizan, por cierto, no de pie, sino en pie. Que bautizarse en pie quiere decir que te bautizan ya crecidita, claro. Como a mí, que nos bautizamos con 9 años, es decir, nos bautizamos en pie. Estoy pensando seriamente que deberíamos un día hacer un collage con nuestros bautizos en pie. Yo llevaba un vestido de verde limón que la verdad no me favorecía en absoluto. O sea, yo iba con un vestido de rayas. Ya ves tú quién se bautiza con un vestido de rayas pues de colores. La gente que se bautiza a los 9 años y no te puede poner faldones como nosotras. A ver, Catarina ya de ahí, bautizada en pie, acaba en manos, es que es todo muy enrevesado y de verdad que estamos intentando simplificar, pero acaba en manos de un capitán portugués y llega a Manila, donde otro tal capitán, un tal Miguel de Sosa, la compra como esclava y se la lleva ya por fin a México. Con Miguel de Sosa parece que el Grand Prix, que es la vida de Catarina, tiene por fin un poquito de respiro, porque según Ramos, el biógrafo, la trataba como a noble, como a hija y como a santa. Bueno, a ver, era cuidado. Su esclava. Sí, o sea, no era su esclava. Pero al menos parece que ahí Catarina tiene tiempo para dedicarse pues, a sus cosas. Ella limpia la casa y todo lo que haga falta, pero sus ratitos libres los pasa en el oratorio de la casa o preparando hostias para los colegios de la Compañía de Jesús, que es una cosa que le gusta muchísimo, o martirizándose con sus cilicios o castigando el paladar todo lo que podía, o sea, sus cositas. Claro, a ver, Ramos nos narra con todo lujo de detalles las mortificaciones a las que supuestamente se dedicaba Catarina, porque... O sea, Ramos tiene unos visos de Antoñita la Fantástica que va riendo para casa, o sea, lo vais a ir viendo que es una cosa espectacular. Eso sí, como todo jesuita que se precie, tiene una prosa súper envolvente y por eso hacemos mucho audiolibro. Ramos cuenta.
Andaba Catarina, herida del divino amor, cual cierva traspasada. Esto siempre cuando leo lo de cierva traspasada en cualquier mística me acuerdo de Dicirc. Tiene que hacer una canción de esto. Andaba Catarina, herida del divino amor, cual cierva traspasada, sedienta por darse toda entera a su creador. Aquí rezaba sus devociones, aquí oraba, aquí maceraba su cuerpo y castigaba con cilicios y disciplinas su carne, aquí se crucificaba contra las paredes y contra el suelo postrada en cruz. Desde su niñez hasta su ancianidad apenas se cayeron de su cuerpo 3 cilicios bien ásperos con que se apretaba los muslos, brazos y la cintura. Y aun en los últimos años de su vida, hecha ya un esqueleto y un retablo de dolores y angustias, esto me encanta, le dejaban los confesores el uso de los 2. Con los 3 insinuados cilicios comía, dormía, andaba y trabajaba, porque en todo tiempo estuviese sujeto y avasallado su cuerpo, y la cogiese la tentación ceñida y prevenida. Me encanta esto de que te coja que siempre os pillen ceñidas y prevenidas. La tentación, amigas, siempre, ceñidas y prevenidas. Y cuando se veía acometida de la tibieza de las rebeldías de la carne y de las avenidas de pensamientos contra todas las virtudes, aumentaba los cilicios con cordeles nudosos y, pareciéndole todo esto poco, se valía de las espinas de las frutas, de los alfileres, de los pellizcos y de todo aquello que le podía servir para descortezar, punzar y despedazar su cuerpo. Se arrancaba el cabello a repelones, se colgaba de él algunas veces cuando nadie podía verla, afeaba con bofetadas su rostro, se despreciaba con oprobios y con poner unas chinas en los zapatos y no cortar las uñas de los pies cuando como navajas le lastimaban los dedos sin interrupción de tiempo. Perdón, o sea, me río, pero es que Catarina, tío. Catarina, lo de colgarse del pelo de verdad me ha parecido de lo más espectacular que hemos leído en este podcast. Jo, a mí fíjate lo de las uñas de los pies, me ha dejado espantada eso. Lo de las uñas me ha hecho como gracia, como que Yo creo que era como desidia eso ya. Sí, como mira, esto lo vamos a llamar mortificación por no llamarlo falta de higiene, porque es más cómodo, pero en fin, ninguna de sus mortificaciones era tan terrorífica como espantosos eran los vaivenes con los que la vida misma la iba martirizando. ¿Para qué martirizarte tanto, Catarina, cuando la vida misma no te dejaba en paz? Porque muerto Miguel Sosa, su viuda Margarita de Chávez entra al convento de Carmelitas Descalzas, pero ella parece que se resiste a entrar al convento y a seguir sirviendo ahí. No es muy claro aquí, Ramos, sobre por qué, y es una decisión, estaréis de acuerdo con nosotras, que es bastante out of character. La verdad que sí. Y llevaréis razón. Entonces Ramos, para salir del aprieto, dice que fue sin duda inspiración e impulso del Divino Espíritu, que la quería para ejemplo de vírgenes y casadas en el siglo. Bueno, si así fue, pues mucho le exigió a la pobre Catarina porque deciden casarla. Esta es una fase, es Catarina casada era, no tuvo que pasarlo nada bien, porque deciden casarla con Domingo Suárez, otro esclavo que, pues no creo que os sorprenda, le da malísima vida. Al principio Catarina está súper atribulada porque ella siempre ha tenido claro, y así se lo ha dicho a Dios, que va a mantenerse siempre virgen. Pero por otro lado, Dios mismo la lleva por el camino del matrimonio. Al final ella decide que sí, que vale, que se casa, pero que va a seguir manteniéndose casta y pura. Claro que sí, Catarina. A Domingo esto no le hace ninguna gracia y la somete a años de maltrato, de abuso, intentos de violación, a los que Catarina consigue resistirse. Por intervención del Espíritu Santo y los ángeles, según ella, con ayuda del demonio, según él, que la llamaba hechicera y de todo. Aún así dice Ramos que ella lo quiere muchísimo, que lo cuida, que lo protege de un infarto y demás maluras con un escapulario de San Ignacio. Hasta que un día ella ya no puede más y decide por fin, ahora sí, meterse en el convento de Carmelitas Descalzas. Pero Domingo se hace el perrillo apaleado y le suplica que no lo haga, prometiéndole que no va a intentar nada más y que se atiene a vivir de verdad castamente con ella. Y aquí en este momento de la biografía, la verdad es que Ramos está bastante sembrado, hay que reconocérselo, porque comenta él, no había leído Catarina la Biblia Regia. A la Biblia Regia, ¿cuándo iba a leer Catarina la Biblia Regia? ¿Cuándo? Claro, ¿cómo iba a leer Catarina la Biblia Regia? Esta es la Biblia políglota de Amberes, editada por Benito Arias Montano, patrocinada por Felipe II. Pues dice, no había leído Catarina la Biblia Regia, que nos advierte que si tal vez viéramos venir a nuestros pies rendido, humilde y postrado en tierra al que nos aborrece, que nos guardemos de él, porque cuanto más se humilla, más nos engaña. Cuanto más halagüeño se nos muestra en el semblante, tanto con más malicia trata vendernos. A ver, hay muchas lecciones
ocultas en este episodio. Espero que estéis tomando todas notas. Efectivamente, eran lágrimas de cocodrilo porque en cuanto volvió con él, siguió machacándola como siempre. A ver, todo esto es espeluznantemente actual, además. Tuvo también, Domingo, para humillarla, una hija con otra mujer. Al final, este hombre se endeuda, quiebra, acaba escondido por los montes y caminos de Veracruz y muere dejando un montón de acreedores asediando a Catarina, que claro, era su viuda. Catarina se quita como buenamente puede a los acreedores de encima y por fin consigue vivir en paz en el templo de la Compañía de Jesús, dedicando su vida a Dios, a sus bilocaciones, sus visiones, sus profecías, sus mortificaciones, pues sencillamente el sueño de tranquilidad de toda chica nacida en el siglo XVII, sobre todo después de tanto sobresalto como había vivido Catarina. Todo esto hasta el 5 de enero de 1688, víspera de Reyes, en el que moría según su propia profecía. Ana. Carmen. ¿No estás agotada? No puedo más, ya. Es que imagínate ser Catarina. ¿Tú te acuerdas del programa ese de 21 días? Como Claro, no es que lo me mismo acuerdo. contarlo que vivirlo, voy a pasar 21 días siendo Catarina de San Juan, te mueres. Yo prefiero, la verdad, 21 días como María Estuardo, aunque eso significa estar en Inglaterra. No. Ojo. A ver, pero a fin de Mucho cuentas, cuidado antes de decir las cosas. Antes 21 días en Inglaterra pues, siempre son demasiados. A ver, a fin de cuentas, pero María estaba de arresto domiciliario en un palacio comiendo, no sé, arenques y bordando tucanes, y lo de Mirra Catarina sometida, pues primero a las lógicas de explotación colonial, luego a la violencia machista, es que te deja el cuerpo descompuesto. La verdad sí. Y el día 21 tú te vuelves a tu casa, a tu sofá, a tu ducha, a tu cama, y tú querrías darles a ellos tu sofá, tu ducha y tu cama, pero no puedes. Ana. Carmen. Tú sabes también como yo que tenemos mucho encima ahora mismo. Pero mucho. Y mira, os lo vamos a contar. O sea, tenemos nuestro libro Convent Wisdom, que sabemos que muchas, espero que todas, esperáis como agüita de mayo. Tenemos estos episodios, que lo creáis o no, pues no los hace el Espíritu Santo. Nuestra avalancha de directos, ojalá, la verdad, nuestra avalancha de directos a partir de enero, o sea, todo es un no parar. Mi tesis, que yo todavía la estoy terminando. Tenemos todavía, bueno, pues, porque esto es todo es de las dos, la tesis tenemos de Carmen. Tenemos ahí una tesis. Pues con todo esto encima, hemos sido incapaces, pero de verdad incapaces, de no peinar de arriba abajo los 3 tomos de los larguísimos prodigios de la omnipotencia y milagros de la gracia en la vida de la venerable sierva de Dios, Catarina de San Juan, que es la biografía escrita por el jesuita Alonso Ramos que llevamos citando todo el episodio. Porque son, amigas, 3 tomos de una longitud de verdad monstruosa, porque de los prodigios de Ramos es, de hecho, la obra más larga publicada en Nueva España. Ana, que esto es no lo súper sabía fuerte yo. esto. Pero me lo creo, me cuadra, porque en PDF creo que hemos ido espigando, y no os mentimos, un total de 1200 páginas. Todo por nuestro rebañito humilde del barroco. Yo he llegado a un punto, yo sabía que era sensato parar, pero no me podía dormir. Y por las noches se me metían pues, en el tuétano el ruido del radiador o el goteo del fregadero hasta que me levantaba y abría otra vez ese PDF, porque si nos perdíamos algo. Esa ansiedad, claro. Claro. Y la verdad es que me alegro de haber leído hasta los paratextos, porque habré dormido poco esta semana, pero a cambio podemos añadir a nuestro repertorio de palabritas y expresiones del barroco esto que el padre Antonio Núñez de Miranda le dice a Ramos en una carta. Que no duda que el qué dirán a Ramos le ha de pulsar de susto el corazón y latir de sobresalto en el alma. ¿No queréis ahora decir todo el rato que la cuota de autónomos os pulsa de susto el corazón o que un unfollow de cierta persona os late de sobresalto en el alma? Yo no hago otra cosa. Creo que esto sí que es muy para letra de Dicirca. Total, todo. O sea, no hacemos más que darle sugerencias hoy. A ver, por si estamos despistadas, Antonio Núñez de Miranda, recordad el jesuita con cara de brontosaurio con binoculares que trajo a Sor Juana siempre por la calle La Amargura. Aquel, no olvidemos, al que Sor Juana le grita ya desesperada esa frase que hemos citado tantas veces, ese que el exasperarme no es buen modo de reducirme, ni yo tengo tan servil naturaleza que haga por amenazas lo que no me persuade la razón. Siempre es buen momento para recordar esto. A ver, pero la verdad es que los sintagmas pulsar de susto el corazón y latir de sobresalto el alma pues nos hacen reconciliarnos un poquito con Antonio Núñez de Miranda. Nunca pensé que diríamos esto, pero así es. Un poquito, más bien con su prosa, que no es suya, es nuestra ya. Pero el caso es que después de peinar 1200 páginas, que no me canso de decirlo, de PDF geográfico, en las que Ramos no ahorra detalles sobre el color de las enaguas de Catarina, sobre sus conversaciones con Jesús Nazareno, ni sobre los muchísimos y cambiantes matices del color de su piel,
que Ramos relata con una exaltación, por supuesto, muy racista y asombrosamente no dice nada, pero nada, sobre cuándo aprende Catarina a hablar español. A ver, nada. De esto no dice nada, pero para que veáis el nivel de detalles de Ramos, no nos resistimos a contaros este fragmentito donde te cuenta hasta la cadencia del caminar de Catarina. Diré que la que ha espigado verdaderamente los prodigios ha sido Carmen, y cuando me ha hecho una acumulación de citas, o sea, lo ha leído por mí, a veces leemos la una por la otra, y cuando he visto esta me ha dicho, esta la verdad es que me ha hecho mucha gracia, he dicho, pues la vamos a meter, vamos a hacerle justicia, porque mirad, dice: con esta admirable modestia gobernaba todos sus pasos, refrenando cualquier movimiento menos grave contra la debida decencia y moderando el andar para que no fuese impetuoso con demasiada apresuración, ni tan flojo que pareciese haber impedimento en los pies y desmayos en el corazón, ni tan artificioso y regalado que con ostentación, pompa o afectado melindre demostrase falta de cordura, gravedad y reposo. Su vestido fue siempre cortado a la medida de su modestia, porque huía cualquier exceso en la preciosidad, curiosidad y blandura, y escogía lo más usado y ordinario, con la limpieza y decencia conveniente a su estado. Los zapatos eran de 2 suelas, llanos y muy honestos, a modo de los que usan los religiosos, y no pulidos, estrechos ni puntiagudos. Toda la ropa interior era de algodón, que es el género más vasto y menos costoso, menos las camisas que las traía de Rouen u otro lienzo de Castilla, por sus achaques y por ser dictamen y mandato de sus confesores. Es que os podéis imaginar el nivel de detalle, que hasta la manera de caminar, hasta la ropa interior, todo está ahí. Pero, sin embargo, no podemos saber cuándo aprendió a hablar español Catarina. Suponemos que aprendió a hablarlo en Kochi, cuando la evangelizan y bautizan los jesuitas, pero esto es solo una sospecha. Catarina fue hasta el final de su vida, y esto es importante, fue analfabeta. Así que su voz pues, no nos ha llegado. A Ramos, de hecho, le interesa que Catarina sea cuanto más silente mejor. Y hay un capítulo que se titula De su extraordinario silencio y cómo se acreditó de prudente y discreta con hablar poco y prometer menos, donde Ramos incluye una supuesta cita de Catarina diciendo: yo no sé hablar. Vayan vuestras mercedes a los médicos o los confesores, que son los instrumentos por donde Dios nos encamina y consuela, y a mí me enseñan que entre trabajo se halla y experimenta con seguridad su infinita misericordia, y que los de acá no merecen el nombre de infortunios. Bueno, en los prodigios de Ramos hay muchas, pero muchas supuestas citas de Catarina, cosas que él asegura que ella dijo, pero como sospecharéis, pues no son más que ejercicios de ventriloquía de Ramos en los que Catarina habla exactamente como él. O sea, la verdadera, la que quizá fue, pues se queda desdibujada y perdida entre toda esa retórica jesuita. A Catarina, y a eso vamos a intentar jugar en un ratito, hay que desenterrarla de la montaña de instrumentalización bajo la que la sepulta Ramos. Ramos tiene un afán de protagonismo que de verdad, o sea, ni la Real Housewives, o sea, nadie tiene tanto protagonismo como Ramos. Desde 1658 se decía que el confesor de Catarina iba a ser de Puebla porque se le había revelado a Catarina según desembarcaba en Veracruz. Ramos entonces te cuenta: en esta ocasión llegué a Veracruz con otros muchos religiosos, y habiendo oído repetidas veces por el discurso de 15 años la voz y noticia de esta profecía, nunca se me ofreció que pudiera ser yo el objeto o sujeto profetizado, hasta que en el año de 73 me encontró, y renovándola a Dios la especie de lo que le habían mostrado el año de 58, se arrojó Catarina a mis pies, con sustos y sobresaltos de alegría y lágrimas de gozo, diciéndome que yo era el que ella había visto y el señalado por su Señor para su confesor, y para ayudarla hasta el último término de su vida, pidiéndome por el amor de Dios, por la Santísima Virgen y por San Ignacio, me encargase de aquella pesada bestia y oveja descarriada. Es como, Ramos, mira, no creo. O sea, no tenía Catarina, entre tanto pirata portugués y entre tanta movida, otra cosa que hacer que ponerse a imaginarse cómo iba a ser la cara de su confesor jesuita en México. Mira, no me lo creo. Espectacular. O sea, después de este teatrillo, Ramos le dice a Catarina que no puede ser su confesor porque tenía achaques, ocupaciones y además claro, que vivían demasiado lejos, y le dice que siga con su confesor habitual, pero puntualiza. Dice: la razón que más me resfriaba no fue tanto la que le dije cuanto la que le callaba, y era que experimentaba esta alma muchas cosas extraordinarias y prodigiosas, con la máscara de metáforas, símbolos y parábolas, que fuera de ser peligrosas, traen consigo cuando vienen sin inteligencias divinas, pérdida de mucho tiempo en oírlas, interpretarlas y entenderlas. Poco duró, o sea, él como que dice, menudo lío, pero luego dice:
Poco duró esta resistencia de mi juicio y voluntad resfriada, porque buscándome repetidas veces esta esclarecida Virgen, me instó con recaudos de la sabiduría encarnada, de manera que penetrando lo más oculto de mi corazón y alumbrando lo más recóndito de mis potencias, me sujetó a oírla y gobernarla con tantas luces del cielo y testimonios que pasaban por mi mano, de maravillosos sucesos que se alargara con una simple narración de ellos el discurso de su admirable vida, si no me obligara a callarlos el temor de hacerme en gran parte sujeto de esta historia. Es lo único que él quiere, ser el sujeto de esa historia. Es lo único. Y insiste, me dijo a mí varias veces Catarina, tú eres el archivo de mis secretos, porque a los demás he hablado poco y eso en visiones y enigmas, pero a ti te doy noticia de toda mi conciencia, con claridad y distinción, sin los rebozos y disfraces de las figuras y parábolas que no notician tanto cuanto confunden y ciegan. Y añade, atención a esto, que Carmen y yo estamos... que no vivimos con esto, dice. Y a esto aludía Catarina cuando en mis ausencias me remitía a los confesores internos con las dudas y noticias de alguna importancia, diciéndoles, vayan con eso al padre archivo. Vayan con eso al padre archivo. El padre archivo, él llamarse a sí mismo el padre archivo y ponerle estas palabras a Catarina de San Juan en la boca. Propio mote. Es ser un grandísimo sinvergüenza, padre archivo. En fin, que las peripecias de Catarina están ahí, pero en realidad en los prodigios todo termina girando en torno pues, a Ramos, a Puebla y sobre todo en torno a la Compañía de Jesús. Porque según Ramos, Catarina sentía más entusiasmo jesuita que tú, que yo y que todas vosotras juntas, porque ella reverenciaba, decía Ramos, y solicitaba el patrocinio de los santos de su segunda Compañía de Jesús, invocándolos en sus trabajos corporales y espirituales y pidiéndoles la admitiesen no en el número de sus hijos e hijas, sino como perrita agradecida. Oye, por favor, como perrita agradecida que deseaba sustentarse en lo temporal y espiritual con las migajuelas que desperdiciasen los criados y esclavos de su iglesia y casas. Y es que esto es Catarina para Ramos, amigas. Al final, la perrita de los jesuitas. Es que esa es su función. La semana pasada era Stefan Zweig y su pelea de dos gatas. Esta es Ramos y la perrita agradecida. No, vamos de sobresalto en sobresalto. A ver, de los prodigios, que recordemos es el libro más corpulento de todos los que se imprimieron en la Nueva España, pues funciona como una historia épica de la identidad novohispana. Por eso Catarina se desdibuja tanto. El libro como objeto era un mamotreto diseñado casi como objeto regalo. Y Catarina aparece retratada, como le pasará a Santa Rosa de Lima, pues como una maravilla del Imperio español, es un obsequio más de los muchos que los jesuitas y que Nueva España le hacen al imperio. Por eso en los prodigios se puede leer pues cómo Catarina sale en ayuda de una monarquía en apuros. Me encanta lo de monarquía en apuros. Sale en ayuda de una monarquía en apuros. Aparece bilocada para ayudar a los jesuitas en las misiones mexicanas y filipinas y hasta intercede a favor de España en sus conflictos europeos presentándose en el campo de batalla. Catarina... Este momento que va a leer Ana ahora es bastante fuerte porque es una especie de plano subjetivo de una escena bélica de Juego de Tronos. Totalmente, ¿sabes? Catarina es como un dron que sobrevuela los campos de batalla de Flandes, sí. Es espectacular. Dice, se admiraba la sierva de Dios de la desordenada confusión y se lastimaba más de tantas amontonadas desgracias, y entre todas andaba ella en espíritu como ángel universal, rociando y aplicando a todos la sangre de su divino amante, porque no se perdiesen las almas, ya que se destrozaban los cuerpos. Vio finalmente tantas circunstancias que cuando vino después la nueva de la batalla que tuvieron las Provincias Unidas en Flandes contra Francia, se reconoció era la misma en que se había hallado Catarina, y que el haber quedado victorioso el ejército que gobernaba y capitaneaba el señor conde de Monterrey contra el príncipe Condé, caudillo de las numerosas tropas francesas, se debía en gran parte a la espiritual asistencia de la sierva de Dios. Y punto. Y ya está. Me encanta que Ramos diga un momento. Bueno, voy a decir, se debía en gran parte. No vamos a decir que es todo Catarina, pero casi. Claro, Ramos publicó el primer volumen de Los Prodigios en 1689, que fue solo un año después de la muerte de Catarina. Luego, en 1690, publica el segundo volumen y en 1692, el mismo año en que publica el tercer volumen, la Inquisición española prohíbe el primero y el segundo. La Inquisición en México tardó pues, aún hasta 1696, pero acaba también prohibiendo los prodigios. Y el edicto de 1692 decía que prohibía los prodigios porque contiene revelaciones
visiones y apariciones que son improbables. Me encanta lo de improbables, me parece bastante suave. Y llenas de contradicciones y comparaciones impropias, indecentes y peligrosas que están cerca de la blasfemia. Claro, es que os hemos ahorrado muchas cosas de Ramos, porque si queréis como lectura de playa, puede ser vuestra lectura de playa. 1200 páginas de PDF geográfico para la playa. Exacto, pues no os riáis, porque es que igual es lo que necesitáis. Y entre otras, cuando dice el edicto, habla de comparaciones impropias, me imagino que ciertas comparaciones que hace entre la belleza de Catarina y la belleza de otras santas, por ejemplo, pues eso no tuvo que sentar bien a la Inquisición, yo me imagino. Pero bueno, dice que está lleno de indecentes y peligrosas, que están cerca de la blasfemia y abusan del misterio de la encarnación, las Santas Escrituras, y que contiene doctrinas que contradicen las informaciones bueno, que todo mal, me da hasta pena Ramos. Y la verdad es que leyendo sus prodigios, uno acaba sospechando que su intención, aunque en un principio, pues sí, era convertir la vida y el culto a Catarina en la bandera de la épica local de Puebla y en ejemplar maravilla jesuita, de tanto y tanto escribir, porque esto pasa, o sea, tú te pones a escribir y se te pierde un poco el norte, y entonces de tanto escribir se le acaban a Ramos desviando las intenciones y se pierde un poco en el gusto de la escritura. Claro, y eso la verdad a nosotras pues nos seduce muchísimo, como podréis imaginar. La verdad es que sí. Y a él a ratos pues los prodigios se le convierten en novela bizantina, novela de aventuras, pues con piratas. A otros ratos es, la verdad, una cochinada, pero una cochinada que parece pensada para su propio entretenimiento o para echarse como una risotadilla subidas de tono con otros jesuitas. Porque lo que Ramos hace con el niño Jesús y con Jesús Nazareno es que no tiene perdón de Dios, es que no. A ver, siempre que aparecen baby Jesuses con tendencias desviadas, me da muchísimo apuro saber que estamos grabando a escasos metros de la Divina Guardería, pero es que la que arma Ramos con los baby Jesuses es espectacular. O sea, por favor, sentaos. Ya. Sentaos porque os va a dar algo. Yo también esto lo pensé en Margarita de la Cruz. Dije, si esto lo hubiera leído, qué mal trago habría pasado. Jo, me estoy imaginando que Doris María Devotions ha hecho unos mini baby Jesus que caben en la palma de la mano, y espero que sé que nos escucha devotamente, que les tape sus diminutos oídos cuando leamos todo esto. Sí, por favor, mantengamos al margen a esos baby Jesus. A ver, preparaos. Antes de ser bautizada a Mirra, porque entonces todavía era Mirra, se le empieza a aparecer un baby Jesus con apego evitativo, digamos. Porque te cuenta Ramos que se le representó la Madre de Dios con su hijo en los brazos y se mostró la señora tan bella y cariñosa que Mirra se arrojó a ella. Al llegar, le mostró a la señora la hermosura de los cielos que tenía en sus brazos, el baby Jesus. Mirra miró y remiró al niño Dios y se hubiera abrazado con sus pies si no lo hubieran detenido los desvíos de aquella majestad humanada. Acobardada volvió Mirra a mirar a la madre, manifestándole por los ojos los deseos y ansias de ver apacible al niño que ella adoraba, amante y enamorada. La Madre de Dios la respondía con su vista, comunicándole más tiernas propensiones y encendidos impulsos de acariciar al que se le mostraba tan esquivo y desdeñoso, totalmente apego evitativo. Mirra volvía a buscar el rostro de Jesús, niño, y el niño Dios volvía al rostro a otra parte, por no mirarla. Y si tal vez se encontraba los ojos de Mirra, con los que eran hechizos de su amor, se le representaba a Jesús con ceños y esquiveces. Claro, Mirra lo pasaba fatal. Volvíase Mirra una y muchas veces a María Santísima para que la facilitase el cumplimiento de sus deseos, pero no lo consiguió en esta ocasión porque, desapareciéndose la visión, quedó pendiente el gozo y vida de esta niña, de las esperanzas de volver a ver la hermosura de este soberano niño en los brazos de su Santísima Madre, que no consiguió hasta el día o tiempo de su bautismo, hasta que se bautizó en pie. En pie. Claro, ahí ya... Igual solo hace falta bautizarse. Claro, hay un baby Jesus de Catarina para cada una de tus exes, esto ya lo veréis. Sí. O sea, ya está la del apego evitativo, la del, como decía, el ceños y esquiveces, que todas hemos vivido de eso. Claro, cuando Catarina ya es bautizada, la imagen del niño Jesús que Catarina tiene en el oratorio es verdaderamente traviesa. Ahora ya no es un baby Jesus con apego evitativo, sino un baby Jesus sin mucha noción del consentimiento. Cuenta Ramos. En estas ocasiones, la imagen, ya estando desnuda, ya vestida, ya adornada, se abrazaba con su querida esposa tan apretadamente que Catarina no podía apartarla de sí, y cuanto más procuraba apartarla de sí para colocarla en su altar y nicho, tanto más la sacrosanta efigie se resistía y unía con más estrechos lazos de amor, como quien no quería otro altar que los brazos y seno de esta su escogida esposa. Cuidado, baby Jesus. Cuidado.
Claro, de las travesuras, el Baby Jesus de Catarina va mutando poco a poco directamente en un pequeño Harvey Weinstein. Es un rapey Baby Jesus. Hemos llegado ahí. Porque Catarina ella debía ser bastante tozudilla, o al menos así se la imagina Ramos, porque recordad que ella había prometido conservar su castidad. Y claro, cuenta Ramos que aún para con el mismo Dios humanado conservó este singular y honesto recato, esta su sierva y querida esposa. Claro, la pregunta incómoda es ¿por qué tenía que tener cuidado Catarina con su castidad con Baby Jesus? Esto no debería ser así. Pero claro, ¿qué pasaba? Que Baby Jesus se le representaba muchas veces, representábasele muchas veces en forma de niño hermoso, pidiéndole sus honestos abrazos y cariñosos halagos. Y siempre se encogía humilde y se procuraba resistir a estas demostraciones del divino amor con tan recatados como reverentes y amorosos desvíos, defendiéndose con el escudo de su profunda humildad y con el arnés de su virginal y vergonzoso recato. Todo esto es muy problemático, muy confuso, muy incómodo. En una ocasión se le dejó ver el Señor en la misma forma de niño, pero casi desnudo, al modo que solemos vestir sus imágenes en las solemnidades de su resurrección o natividad en el pesebre. En pañales estaba el Baby Jesus. En pañales, o ni eso, pero claro, recordad que esto para Margarita de la Cruz y todas las monjas de las descalzas, esto es el pan de cada día y una alegría, porque es una manera así ya de vestirlo, pero para Catarina todo es como, según Ramos, pues todo tiene ahí como un undertone un poco tenebroso. Andaba en aquel tiempo muy cuidadosa Catarina de vestir a Cristo desnudo en su santísimo nacimiento, y con la dicha aparición, le respondió el Señor a sus deseos, diciéndole, como quien se le quería arrojar a su regazo y castos brazos: Catarina, vísteme. Mi niño tiene frío. No. Pero es que no puede ser, Ramos, no puedes, no puedes escribir esto y pretender que la Inquisición no te prohíba el libro, no puedes, sencillamente no puede ser. Sigue contando que la caridad y amor de esta su amada y querida esposa creció con esta visión casi hasta causar exceso mental en el corazón, y que la hubiera arrebatado su impulso a coger al niño Dios entre sus brazos, a no detenerla a las prisiones de su virginal recato. Bueno, todo esto es él todo el rato diciéndola que quería que fuese ella quien lo vistiese y adornase. Luego Catarina replica que no tiene con qué vestirle, ni manos para tocarle, ni aun ojos para mirarle desnudo. O sea, ella procuraba apartar la vista de aquel Dios de pureza, su divino amante. Quisiera esconderse y rehundirse en el centro de la tierra. Dice Ramos que duró esta amorosa lucha entre el divino amor y su querida esposa más de 2 años. Durante más de 2 años está todo el rato Baby Jesus diciéndole: Catarina, vísteme. Se le aparece desnudo y le pide que le viste, y ella dice que no puede, mirando para otro lado. O sea, espectacular. O sea, es como guionista de telenovela turca, el pobre. O sea, mientras tanto, porque todo esto es con Baby Jesus, pero mientras tanto, con Jesús Nazareno, Catarina tiene como una suerte de idilio telenovelesco bastante curioso, porque cuando peor la trata la vida, ella le decía bastante despechada cosas como: ¡Ea! Esto literal Ramos dice que Catarina le decía a Jesús Nazareno: ¡Ea, Señor, que ya veo que no me quieres! Todos tus amores son con tus escogidos, todas tus delicias están en los justos y santos. Bien conozco que no soy digna y que no merezco tus finezas, tu gracia ni tu vista. Es como Ramos, nadie se lo cree. No es verdad, Ramos, no. Claro, y entonces cuenta Ramos que para contentarla Jesús Nazareno le hacía luego gracias y carantoñas y le preparaba escenitas como esta para subirle el ánimo a la pobre Catarina. Decía que se le aparecía a Cristo, un día se le apareció acompañada de 3 hermosísimas vírgenes, 2 muy blancas y la otra algo trigueña. Parecióle esta sierva del Señor que estaban todas 3 de competencia sobre cuál fuese más bella y que de común consentimiento escogían por juez al mismo Jesús, que aplaudiendo, o sea, Jesús ahora está como de jurado de contes de belleza de santas, o sea, todo beauty pageant, sí. Aplaudiendo a todas con caricias y estimaciones, dio en favor de la trigueña la sentencia. Preguntó Catarina inocente y sencillamente quiénes eran aquellas 3 felices doncellas, que resulta que son Santa Catarina y Santo Inés, y que la trigueña era ella. Entonces Catarina pues le daba mucha vergüenza, etcétera, etcétera. Total, que Ramos, no, entre el rey Baby Jesus y luego equiparando a Catarina con todas estas santas, pues claro, la Inquisición, ¿qué iba a hacer? Aquí Ramos no puede por menos que releerse, claro, para un momento y recula. Dice: pero no por esto se debe pensar así, como ni yo presumo decir que el Señor con esta sentencia declarase a Catarina por más santa que Santa Catarina y Santa Inés absolutamente hablando. Y no parezca al piadoso lector que afecto o pretendo igualdades de discordias con tan soberanas santas, que el cómo no dice igualdad, sino semejanza,
y esta no podemos negarla aún entre Dios y sus criaturas. Ramos, la verdad, es un absoluto prestidigitador lingüístico. Claro, y cuando Ramos acaba el primer volumen, después de haberse dejado llevar, parece que sabe que se le ha ido de las manos. Esto se le ha ido de las manos. Sabe que cuenta cosas demenciales, sabe que le faltan testigos que corroboren, que está venerando como santa a una esclava venida de la India. Y entonces, claro, entre los paratextos, al principio, él decide colar una protesta del autor con la que siento muchísima empatía, y sé que tú, Ana, también, porque es como cuando estás escribiendo un artículo o un capítulo de la tesis, terminas, te relees y ves todas las fisuras, pero ya no hay tiempo para enmendarlas, y entonces lo confías todo, te lo juegas a un pequeño párrafo de advertencia o a una notita al pie. Y así se sienten estas palabras de Ramos. Dice él: en obediencia del decreto, que parece como un disclaimer de un medicamento o algo así, en obediencia del decreto de nuestro Santísimo Padre Urbano VIII, de feliz recordación, expedido en la Sagrada Congregación de la Universal Inquisición de la Iglesia, a 13 de marzo de 1625, bla, 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 en que se prohíbe dar culto de santidad a las personas no canonizadas, protesto que todas las veces que en esta historia uso de la palabra santa, bienaventurada, venerable, esclarecida o cualquiera otra que insinúe virtud relevante, así de la persona que es asunto de esta obra, como de cualquier otra que con esta ocasión nombro con estos o semejantes epítetos, no es mi intento caiga sobre la persona dándole el culto debido a los santos que por definición de la Santa Iglesia están en el cielo, que va, sino sobre las costumbres y opinión. Y luego dice también que protesto que todas las cosas que refiero con nombres de ilustraciones, revelaciones, raptos, éxtasis, profecías, milagros y otros favores extraordinarios no tienen más autoridad que la humana, fundada en motivos humanos expuestos a la falibilidad, reservando siempre la infalible decisión al oráculo del Espíritu Santo. El romano pontífice, en su canónica declaración a que me sujeto en todo como hijo obediente de la Santa Iglesia Romana, nuestra madre. Alonso Ramos. Mi niño me da... A ver, es que yo me lo imagino a Ramos en su colegio de jesuitas releyéndose y pensando, ostras, o sea, me pasé. O sea, claro. Pero claro, como Carmen y yo sabemos, y seguro que vosotras también, nada da más rabia que borrar palabras, que no sacar a la luz cosas cosas que te han hecho pasar sangre, sudor y lágrimas mientras las escribías. Entonces Alonso Ramos pues mete esa frasecita adulando a Urbano 8 y recreándose en menudencias lingüísticas, y para alegría de todas dice: a la imprenta. Pa'lante. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos que he causado y ya está. Ana. Carmen. Alonso Ramos nos ha robado el corazón, aunque nos pese, pero yo sé que nuestros oyentes, pues como tú y como yo, estarán ahora en sus casas, en sus talleres de cerámica, haciéndose sus dominadas, no sé, entre el griterío del metro, escuchándonos con cierta sensación de desasosiego, porque en realidad, después de esta hora, es que no sabemos casi nada de la auténtica Catarina. O sea, leyendo las 1200 páginas de PDF geográfico, Ana y yo nos preguntábamos: ¿qué puede quedar de Catarina fuera del relato jesuita y del alcance del archivo? Claro, ¿y qué nos queda cuando el archivo silencia, cuando el archivo censura y cuando el archivo borra? Pues lo que nos queda, amigas, es la fanfiction. Aprovechamos aquí para contaros que hace tiempo María Rosón nos invitó a participar en unas jornadas increíbles llamadas Memoria y Deseo, donde hicimos una defensa metodológica del rigor del fanfiction y las prácticas anacrónicas, y que próximamente podréis leer en algún momento en un volumen que están preparando las amigas de Vizca Editorial. Pero bueno, básicamente lo que contábamos para el caso de Catalina funciona genial, que es mirando con lente de aumento vestigios tratados como pasajeros, pues igual podemos atisbar algo de lo que fue realmente la vida de Catarina. Claro, y sabemos que Catarina, y esto nos encanta, sabemos que tuvo 3 maestras espirituales, 3 amigas de las que Ramos pues no habla, y que se relacionó íntimamente con algunas de las monjas criollas, celebrities más famosas del panorama espiritual de la Puebla del siglo XVII. La fundadora de las Carmelitas, por un lado, Isabel de la Encarnación, y sobre todo con la concepcionista, y sacad el cuadernito de monjas porque le llegará también a ella el episodio biopic, con la concepcionista María de Jesús Tomellín. Con María de Jesús, a la que se conoce popularmente como el Lirio de Puebla, que tiene una iconografía, como todas las concepcionistas, por otra parte, envidiable. Claro, es que ese hábito azul es que te hace lucir modelo de pasarela, aunque te quedes como Catarina después de que intentaran ahogarla, luces increíble. Claro. Pues claro, con el Lirio de Puebla mantuvo Catarina largas conversaciones tanto a través de
las rejas del locutorio como en espacios, digamos, al parecer más sobrenaturales. María de Jesús murió el 11 de julio de 1637, o sea, ya debía ser bastante mayor que Catarina. Ramos no es el único que decide convertirse en mansplainer profesional de Catarina, aunque sí es el más prolífico. Porque José del Castillo Grajeda, que creemos que él era seglar, desde luego creo que no era jesuita, es una cosa rarísima, pues él también se animó a escribir una vida de Catarina. Ahí cuenta, claro que es su propia versión, y está un poquito ya más apocada, ya más venida a menos, no se atreve tanto porque, claro, ya han sucedido la prohibición de la primera prohibición de la Inquisición española, entonces dice, uy. Y ahí cuenta como un día, estando Catarina afligida, Cristo le preguntó, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Y entonces ella respondió, Señor, Madre María de Jesús está muy infirmidad. No muera tan presto para ella. Yo debo mucho y quiero para mí, y así, lucero mío, mirad para ella. Un poco confuso, normal. Pues después, esto, ni corto ni perezoso, Castillo Grajeda te lo traduce como si dijera, Señor mío, Padre mío, Dios mío, la Madre María de Jesús adolece al padecer de un accidente mortal. Yo la debo mucho. Suspende por ahora la muerte alargándole la vida. Es espectacular porque en la vida de José del Castillo Grajeda todo el rato está como simulando lo que decía Catarina, como que claro, que tenía ya aquí como un castellano muy precario, y entonces él luego te lo traduce en plan grandilocuente. O sea, es todo... Que al menos no pasa por encima del hecho del habla de Catarina, que eso a Ramos es que le da igual. Absoluta fantasía. Ramos también cuenta, aunque en las 1200 páginas, yo creo que solo en una esquinita dice que María de Jesús Tomelín profetizó los sufrimientos y la vida virtuosa de Catarina. Y dice, la venerable madre María de Jesús, hermana en espíritu de Catarina, con quien tenía muchas veces reja sin escucha, y mirándola por mucho tiempo sin quitar los ojos de su hermoso y amable rostro, veía en él un no sé qué, que la tenía embebecida, suspensa y arrobada sin acertar, ni poder hablar palabra, y cuando volvía en sí le decía, ah, niña, si supieras lo que has de padecer por Dios y por el mundo. Cuando Ramos dice tenía muchas veces reja sin escucha, es que Catarina tenía permiso para charlar con María de Jesús en la reja del locutorio sin vigilancia. Entonces, claro, pues ojalá, quizás en esos ratitos de intimidad, de confesiones, de cuidados y enseñanzas mutuos, Mirra Catarina encontró un espacio de sosiego y de cariño que en nada se parecía a toda esa épica grandilocuente con la que Ramos y tantos otros la desdibujaron después. Quizás algún día nos animemos a escribir una novela sobre la amistad entre María de Jesús Tomelín y Catarina de San Juan. Carmen, se nos están acumulando los fanfictions conventuales. Se nos acumulan demasiadas cosas, pero bueno, mientras tanto, felices fiestas, amigas. Nos vemos en 2025 y ya sabéis que la tentación os pille siempre en 2025 y todos los años ceñidas y prevenidas. Las hijas de Felipe, una producción de Podium Podcast. Escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Sintonía, Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio. Goya anuncia su viaje a España. Abróchense los cinturones y disfruten del intenso e inigualable sabor del aceite de oliva extra virgen Goya, elaborado en Andalucía, hecho solo con las mejores aceitunas españolas. Aceite de oliva extra virgen Goya. La buena noticia es que no tienes que viajar a España para disfrutarlo. Solo ve a la sección de Goya en tu tienda favorita. Si es Goya, tiene que ser bueno.